tardes, bienvenidos a Agenda Mol TV. Estamos comenzando una nueva semana con un tema súper interesante que nos tiene más bien preocupados. Esta recesión ha sido particularmente dañina con las mujeres. Nos comentaba el expresidente del Banco Central, José Gregorio, hace unos días, cuáles son las particularidades de esta crisis, por qué nuevamente un problema afecta más a las mujeres que a los hombres, y también los problemas que veníamos arrastrando desde antes son algunos de los temas que vamos a abordar esta tarde. Les presento a nuestros invitados. Estamos junto a Andrea Repeto, economista, presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza. ¿Cómo está, Andrea? Hola, bien, muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Francisca Yuneman, abogada, presidenta de Chile Mujeres. ¿Cómo está? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenida. Y también estamos junto al subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, buenas tardes. Muchas gracias, Bárbara. Muy contento de estar además en este panel de lujo junto a la Andrea y a Francisca. Ya, vamos a tener harta cifra, harto dato para poder ir dando una mirada. ¿Qué está pasando? Partamos justamente con eso, Andrea. Bueno, esta es una crisis, como decías tú aquí al abrir, súper distinta. Esta no es una crisis que partió con un mercado que está desequilibrado, un precio mal puesto, como las crisis que estábamos acostumbrados en el pasado, sino que es una crisis que viene de un problema sanitario, que nos obliga a inducir una crisis de oferta en que le pedimos a la gente que no salga a trabajar, a las empresas que dejen de producir, a detener la producción, y eso significa, en el fondo, muchas peculiaridades. Una es que está todo el mundo en crisis en este minuto, y por lo general es solo un porcentaje de los países. La crisis del 2008-2009, los mercados emergentes se salvaron. Y la otra cosa que sucede es cuáles son los sectores que son los más afectados. Típicamente construcción y manufactura. Esa es la crisis clásica. Aquí la crisis está centrada en esos sectores donde se requiere cercanía física, y en general son los sectores donde están las mujeres, justamente. Entonces, donde más ha golpeado, en términos de empleo, que ha caído más o menos mitimota hombres-mujeres, cuando en realidad hay más empleo de hombres que de mujeres, en la enseñanza, en el trabajo casa particular, en la hotelería y restaurantes, en el comercio, que es donde trabajan las mujeres. Entonces la crisis es muy distinta en muchas dimensiones y por lo tanto requerimos abordarla con instrumentos que son distintos a los que utilizamos habitualmente. Francisca, justamente los sectores más golpeados, nos decía Andrea, han sido los que en general es donde las mujeres tienen más participación. Pero cuando pensamos también en los planes de reactivación, también se habla mucho de, nuevamente, construcción y sectores que son mayoritariamente masculinos. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, eso es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos como parte del Consejo Mujer COVID, el Grupo de Reactivación Económica del Consejo Mujer COVID, en el cual estamos junto con la Andrea, porque no solamente las mujeres están siendo golpeadas en los sectores por la pandemia, tampoco están pudiendo salir a buscar nuevos trabajos, porque los colegios, salas comunes y jardines infantiles están cerrados, por lo tanto apenas un 10% puede salir a buscar trabajo, y además el foco, los sectores claves para la reactivación, van a estar en áreas donde la mujer tiene una escasa participación laboral. Estamos hablando que, por ejemplo, en construcción, donde hay mucha plata del Estado para la reactivación, las mujeres tienen apenas un 6% de participación. Y además, esto se suma en Chile, que tenemos leyes que encarecen la contratación. Por lo tanto, necesitamos, por un lado, medidas que favorezcan la contratación de mujeres inmediatas, como el subsidio al empleo con enfoque de género, que no es el bono trabajo mujer, ahí después vamos a entrar a ese punto, y además necesitamos inmediatamente terminar con aquellas leyes que encarecen la contratación, que pueden estimular la no vinculación nuevamente de las mujeres que tienen sus contratos suspendidos, como la actual ley vigente de Sala Cuna. Entonces tenemos muchos desafíos, Bárbara, a los cuales trabajar como país. Subsecretario, al principio comentaba una frase que nos había dicho el expresidente del Banco Central, porque dado los problemas que ha habido en el mercado laboral de mujeres, que de alguna manera no pueden funcionar, también hay que sumarle todo lo otro, la posibilidad de que incluso teniendo un trabajo, muchas mujeres no pueden salir a trabajar porque ya no tienen esta red de apoyo, no tienen los jardines infantiles, no están los colegios, entonces eso perjudica lamentablemente mucho más a las mujeres y no les permite salir a trabajar. ¿En qué se está trabajando para hacerse cargo de todo esto? Efectivamente, Bárbara, yo creo que Andrea y Francisca dijeron cosas muy, muy relevantes en este punto. A ver,
En primer lugar, lo decía muy bien Andrea, en 5 meses de pandemia hemos retrocedido 10 años en tasa de participación laboral femenina. Efectivamente, las mujeres hoy día son las grandes perjudicadas en términos del mercado del trabajo. Motivos pueden ser múltiples, pero uno de los motivos principales de por qué esto está ocurriendo, y lo uno a la pregunta que tú señalas, es por la ausencia de corresponsabilidad que tenemos en nuestro país. Hoy día, efectivamente, recaen sobre las mujeres las labores domésticas y las labores de cuidado dentro del hogar. Por lo tanto, cuando decimos los niños están en la casa y por lo tanto la mujer no puede salir a trabajar, es porque tenemos en nuestro país un divorcio en materia de corresponsabilidad y esa carga, entre comillas, de las labores domésticas, las labores de cuidado, se la hemos traspasado como sociedad a las mujeres. Tú sabes que el 96% de las personas que hoy día en nuestro país no trabaja remuneradamente por razones familiares permanentes y de cuidado son mujeres. De acuerdo a una encuesta que hizo la Universidad Católica hace algunas semanas, las mujeres están hoy día invirtiendo en promedio 9 horas más que los hombres en las labores domésticas y las labores de cuidado. CADEM hizo una encuesta también hace un tiempo atrás respecto del teletrabajo. ¿Cuál es el principal obstáculo que han tenido las madres y los padres teletrabajando? La respuesta fue categórica. En el caso de las madres, su principal obstáculo, su principal problema, han sido las labores domésticas y las labores de cuidado. En el caso de los padres, la conexión a Internet. Eso demuestra evidentemente el divorcio que tenemos en materia de corresponsabilidad. Este es un tema del cual tenemos que hacernos cargo, lo decía muy bien Francisca, hay que generar incentivos para la contratación de mujeres y concuerdo, estos incentivos tienen que ir al menos por 2 o 3 líneas. Uno, incentivos directos a la contratación. Y nosotros estamos trabajando y vamos a conocer ya en los próximos días este plan de subsidio, que no es el fortalecimiento del bono de trabajo mujer. Yo concuerdo 100% que son cosas distintas, pero que no quita, lo uno no quita lo otro. Creo que podemos avanzar en el subsidio a la contratación con enfoque de género, pero además tenemos que fortalecer el bono al trabajo a la mujer y el subsidio al empleo joven como cosas distintas. Y segundo, eliminar estas leyes que hoy día tenemos que son discriminatorias para la mujer, como el tema del derecho a la cuna. Hoy día es absolutamente discriminatorio que si una empresa tiene 20 o más trabajadoras deba pagar derechos a la cuna en relación a otra que no tiene ese derecho, porque hoy día estamos traspasando el costo de la salacuna a la mujer, y por lo tanto ojalá el proyecto de ley que está en el Congreso, Andrea y Francisca especialmente conocen muy bien, ojalá pueda avanzar y dejemos obviamente estos obstáculos legales que hoy día todavía existen y desincentivan la contratación de mujeres. Andrea, ¿qué políticas o medidas se están discutiendo que podrían ayudar a dar vuelta a este escenario que está muy complejo y se ha ido prolongando por muchos meses también? Y eso agreguemos el otro factor, porque siempre se habla de la corresponsabilidad coparental, de que los dos tengan una corresponsabilidad, pero hay un porcentaje muy alto de familias monoparentales. Solo la mujer no tiene un hombre que eventualmente la pueda ayudar ni económica ni las labores de la casa. Toda la razón. Aquí tenemos que, como de alguna manera lo dijo Fernando implícitamente, hay como 2 caminos, y también está en lo que propuso Francisca. Hay un camino de largo plazo, un camino en que tenemos que reparar estas diferencias estructurales que son permanentes y que estaban aquí antes de la pandemia. Por ejemplo, el proyecto Salacuna, que en el fondo lo que hace es traspasar a los padres y madres y a todos los trabajadores el costo de la salacuna en vez de centrarlo solo en las mujeres. Los hijos son de todos, los hijos los mantendremos entre todos y esto es un seguro que nos damos todos. Yo ya tengo hijos grandes, pero también pagaría mi proporción para que otros puedan tener este acceso. Y esto es un poco incorporar solidaridad a nuestro sistema. Y en algunas otras cosas hemos tenido guiños. La ley sana desde algunos pocos años atrás también tiene este concepto de que es para todos, pero cuando se trataba de la extensión del postnatal, entonces era obligatorio para las mamás, pero no para los papás. Entonces ahí hay como unas ciertas contradicciones que son más de largo plazo, que damos señales equívocas a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad que hay que trabajar. Pero luego está este problema de corto plazo. ¿Qué hacemos ahora? Y como dijo muy bien la Fran, el gran plan fiscal que existe en este minuto son obras públicas. Y sabemos de la evidencia de cientos de años de recesiones y reactivaciones económicas que las obras públicas son súper eficaces en generar actividad económica. El problema que tienen es que es empleo para hombres. La Fran lo dijo muy bien, 6% de la ocupación en la construcción son mujeres. Entonces, claro, vamos a echar a andar la economía, vamos a generar un montón de empleo, bienvenido sea, pero ¿qué sucede con las mujeres o con aquellas familias monoparentales donde está una sola mujer cuidando a la familia? Por lo tanto, aquí tenemos que compensar. Siempre hablamos de que esto es un diseño neutro en género, pero no lo es.
no es neutro en género cuando tú solo pones fondos fiscales a una sola actividad que es particularmente masculinizada. Por lo tanto, tienes que buscar esos otros mecanismos. Uno es el subsidio al empleo, en que haya una diferencia de género, reconociendo todas estas dificultades, reconociendo el costo de la sala cuna y reconociendo que hay que motivar esos sectores que están rezagados y que son feminizados. Entonces, ese subsidio del empleo, que entendemos que va a ser un porcentaje del salario mínimo, ese porcentaje sea distinto para hombres y para mujeres. Y luego pensar en todo lo que significa, dado que no vamos a resolver la corresponsabilidad hoy día, lo que significa el cuidado. Cómo apoyamos a los jardines infantiles, a la sala cuna que están quebrando, que no están accediendo al FOGAPE a la misma tasa a la que acceden otros sectores. No queremos que quiebren, porque queremos que a la salida de esto estén ahí para que puedan haber cuidado para los niños. Necesitamos una infraestructura mucho más amplia para cuidado de dependientes en general. Existen jardines infantiles en este país, existen salas cunas, no existe cuidado de adultos mayores. Está el Hogar de Cristo o están estos centros que atienden a las personas de mayores recursos, pero entre medio la mayoría de la gente se las tiene que arreglar por su cuenta. Entonces, estas son las señales que tenemos que dar. Tenemos un paquete fiscal con bastantes recursos. Hay que de alguna manera hacerlo neutral de verdad. No es neutral en género lo que estamos haciendo y por eso tenemos que reparar estas diferencias que les reducen las posibilidades a las mujeres y en particular, como dices muy bien tú, a esas mujeres que viven solas con sus niños o con otros y que todos dependen de su empleo y de sus posibilidades de productividad laboral. Ha sido muy difícil, Francisca, incorporar esa visión de género, porque ya no se trata de una cosa ideológica, sino más bien práctica también. Pero claro, pensamos en reactivar y algo que no genere crecimiento y nos quedamos con eso sin pensar en las otras implicancias. Yo creo que obviamente cuando se parten con las políticas públicas, de repente hay una tendencia a decir tenemos que establecer algo igual y simple para todos, pero cuando uno empieza a tener estas conversaciones con las diferentes autoridades y tú dices acá hay una realidad diferente y esas realidades y condiciones diferentes tienen que estar asumidas en las políticas públicas porque de otra forma esa política pública no va a ser justa y no va a producir el efecto que tú quieres producir. Y acá, para quienes somos humanistas, sabemos que la justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo y es muy importante que las políticas públicas sean justas. Por lo tanto, necesitamos que lo que se anuncia ahora por el gobierno, yo creo que hemos tenido unas súper buenas conversaciones con distintos ministros, con la ministra del Trabajo, la ministra de la Mujer, el ministro de Hacienda, el subsecretario del Trabajo, el subsecretario de Hacienda, y todos comprenden el beneficio que significa para el país generar condiciones y no seguir produciendo esta brecha en nuestro mercado laboral entre la participación de hombres y de mujeres. Y acá hay un punto que nosotros nos tenemos que preocupar mucho. O sea, tú, Bárbara, dijiste por un lado, todas esas mujeres, tenemos un 42% de hogares con jefaturas femeninas. O sea, que esos hogares dependen del ingreso de esa mujer, 42%. O sea, si es que esa mujer no tiene ingreso, ese hogar no tiene ingreso. Y de esos, sobre el 70% son hogares monoparentales, o sea, es una madre que tiene hijos, y a menor nivel socioeconómico tiene más hijos a lo cual está a cargo. Entonces ahí tenemos un desafío súper grande, y uno de los grandes dolores que nos va a dejar esta pandemia son esas vías y esas familias que van a caer nuevamente en la pobreza. Y si es que nosotros lográramos en Chile tener un mercado laboral con la igual participación de hombres que mujeres, nuestra pobreza podría reducirse en un 15% y la pobreza extrema en un 20%, según la Comisión Nacional de Productividad. Entonces, y por otro lado también, que nosotros logremos incorporar a 1 millón de mujeres al mercado laboral, los cuales se han destruido en este minuto, el PIB podría aumentar, ¿cierto? Esto también ante la pandemia, 1 millón de mujeres más, en un 6,5%. Entonces, el comprender que medidas específicas que logren destrabar estas trabas, valga la redundancia adicional que tienen las mujeres, finalmente ganan todo, ganan los sectores económicamente más vulnerables, gana el país a través de crecimiento y un círculo virtuoso de lo cual yo creo que todas las personas están y toda la autoridad en este minuto están convencidas. Subsecretario, ¿podríamos hacer un desglose o el doble clic en las cifras? Porque muchas veces cuando nos quedamos con el titular o con la cifra macro, se entiende poco o mal el problema. Por ejemplo, cuando se habla de la destrucción de empleo, que ha sido prácticamente mitad y mitad hombres y mitad mujer, mucha gente se queda con que se ha perdido por igual. Pero en realidad, si nosotros miramos del total de trabajadoras, es una proporción mucho mayor en el caso de las mujeres, dado que son menos.
en la fuerza laboral. Sí, efectivamente, Bárbara, hay varias cosas muy importantes que se han dicho. A ver, respecto de tu última consulta, efectivamente, de acuerdo a los últimos datos del INE, se han perdido al menos 1.800.000 empleos el último año, 900.000 aproximadamente para mujeres, 900 y tantos mil también para hombres, pero la caída es mucho mayor para las mujeres porque la cantidad de mujeres ocupadas es menor. Y por lo tanto, esos 900.000 significa, y Andrea debe tener el número exacto, pero alrededor, si no me equivoco, un 24% de caída en la ocupación femenina versus un 17-18% en la caída de la ocupación masculina. ¿Por qué? Porque históricamente hay más hombres trabajando y por lo tanto ese mismo número absoluto en términos porcentuales obviamente significa una caída mayor en las mujeres. Eso es súper importante. Segundo, yo creo que a propósito de lo que decía Andrea y Francisca, del incentivo específico que debe darse a la contratación femenina. Cuando tú tienes, Bárbara, situaciones desiguales en el mercado del trabajo, como es hoy día la brecha que existe entre hombres y mujeres, tú tienes que crear beneficios desiguales para poder impactar. Y por eso que es importante que estos beneficios, como lo decía muy bien la Fran, no sea el mismo beneficio parejo para todos, porque tú tienes una situación desigual y en consecuencia tienes para poder impactar que generar una diferencia. Y por eso que es importante el enfoque de género que se va a dar, obviamente, a los subsidios. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, lo planteaba muy bien la Andrea. Acá hay discusiones a corto plazo y discusiones a largo plazo. Efectivamente, a largo plazo tenemos que mejorar en corresponsabilidad. Yo siempre digo, corresponsabilidad no es que los hombres decimos que vamos a ayudar en la casa. Esto no se trata de ayudar, esto se trata de repartirse equitativamente las labores domésticas, las labores de cuidado, y es un tema que va a tomar tiempo y un tema cultural. Luego les puedo dar algunas cifras a propósito del uso del postnatal, de la licencia médica por enfermedad grave de hijo menor de 1 año, etcétera, que son una vergüenza del lado nuestro de los hombres. Y por tanto, desde el largo plazo está la corresponsabilidad. Está el tema de las industrias masculinizadas. Efectivamente, a mí me carga el término, pero hay industrias que son preferentemente utilizadas por hombres, la construcción y la minería. ¿Se han ido incorporando mujeres? Sí, se han ido incorporando mujeres, pero falta que todavía podamos sumar más mujeres. Nosotros, como Ministerio del Trabajo, estamos en conjunto con el Ministerio de la Mujer en una mesa con la Cámara Chilena de la Construcción para sumar más mujeres al mundo de la construcción. Pero ese es un desafío que tenemos en el mediano y en el largo plazo. Y en tercer lugar, yo siempre lo digo, necesitamos también sumar más mujeres en las denominadas carreras STEMs, que son las carreras de la ciencia, las tecnologías, la ingeniería y la matemática. No solo son las carreras del futuro y del presente, sino que además son carreras bien remuneradas. Entonces, cuando uno habla de la brecha remuneracional que existe entre hombres y mujeres, está dado también por estas carreras. Tú sabes, Bárbara, que hoy día solo en las carreras de STEMs, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, menos de un 20% de los alumnos son mujeres, versus el 75% de alumnos mujeres que tienen las carreras, por ejemplo, de la salud y de la educación. Somos el tercer país de la OCDE con mayor brecha en materia de carreras STEMs y por lo tanto es súper importante también ir generando los incentivos para que más mujeres se sumen a estas carreras, que son además las carreras del futuro, son las carreras del presente y en términos remuneracionales además son carreras que generalmente son bien remuneradas. Andrea, pensando en los subsidios, pensando en las medidas concretas, porque los temas de corto plazo ya son para antes de ayer en realidad. ¿Cómo lo hacemos? Pensando en que estos sectores, muchos de ellos no pueden funcionar o están funcionando y en realidad les está yendo demasiado mal. ¿Cómo incentivar, no solo que en el fondo poner un subsidio para que los contraten, si en realidad esa empresa igual no podría funcionar? ¿Cómo deberíamos hacer esa ingeniería? Toda la razón. Aquí vamos a pasar por un buen tiempo en una cosa muy poco clara. Estamos en la reactivación, estamos en las cuarentenas, estamos en la transición, ¿en qué estamos? Mucha incertidumbre. Fauci, el doctor Fauci, que ustedes todos saben quién es, hace 2 o 3 días atrás decía, fines del próximo año. Y eso significa que tenemos que prepararnos de una manera bien especial para comprender que va a haber esta heterogeneidad, que va a haber sectores que van a poder salir a funcionar en la medida en que seamos cuidadosos, que nos comportemos bien, en que las propias empresas tengan toda la infraestructura necesaria para el cuidado, que el transporte público esté funcionando bien, pero hay otros sectores que no. La hotelería, el turismo, etcétera, van a seguir rezagados, o por lo menos con muchas restricciones. Ahora verano quizá puedan poner las mesas afuera en un restaurante, pero en el invierno no.
Van a tener que tener distancia entre esas mesas. Entonces, al mismo tiempo tenemos que combinar distintos instrumentos para atender estas cosas. Uno, lo que decíamos recién, estos subsidios al empleo, para que en el fondo los sectores que sí pueden crecer vayan y recontraten trabajadores, los que están congelados en sus relaciones laborales por la Ley de Protección del Empleo puedan reincorporarlo, pero al mismo tiempo apoyar esos otros sectores que van a seguir problemáticos en la medida que no haya una vacuna y que está completamente fuera de su control. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que dábamos hace un rato atrás, jardines infantiles, en que no están recibiendo el FOGAPE a la tasa que reciben el resto. ¿Por qué tenemos este deducible? Ha sido tan discutido el deducible, se redujo, todavía se puede hacer un esfuerzo más grande en eso para que vayan recibiendo crédito. A los trabajadores que están en esos sectores, uno los puede seguir apoyando con programas como el IFE, como el Ingreso Familiar de Emergencia. Que va a haber sectores en que por mucho que quieran salir a trabajar no lo van a poder hacer. Vamos a tener que ser súper flexibles y bien ingeniosos en comprender esta heterogeneidad, en que por un lado vamos a apoyar para que salgan y se reactiven, en otros tenemos que cuidarlos para que hagan lo más posible, y lo más posible un restaurante inventando que tenía 10 mesas ahora puede tener 2. ¿Cómo lo hacemos para apoyarlo, para que rearme esa infraestructura, para que no cierre, para que aquí cuando todo esto se acabe todavía esté ahí? Todavía esté ese empleo, todavía esté esa capacidad instalada. Entonces yo creo que vamos a tener que jugar con el reconocimiento de que hay sectores que van a estar, comillas, en cuarentena y va a haber sectores que se van a estar reactivando al mismo tiempo. Es que a propósito del subsidio, se ha planteado que sea y que tenga una restricción, incluso nos decía hace unos días Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, que se restrinja solo a la contratación de trabajadores nuevos. Pero yo me pregunto, pongamos el mismo caso del restaurante, por ejemplo, que en estos momentos tienen a todos los trabajadores suspendidos o a la mayoría. ¿Por qué no se podría pensar en darle un subsidio para que él pueda mantener a esos trabajadores o para que puedan volver de la suspensión? Claro, no serían nuevos trabajos, pero estaría pudiendo asegurar por lo menos parte de los que tenía antes. No es tan fácil crecer en este minuto o tener nuevos trabajadores. ¿Qué pasa con los antiguos si no le da el negocio? Ahí, Bárbara, el tema del subsidio a la revinculación para aquellas personas que tienen sus contratos suspendidos por la Ley de Contratación de Empleo, las mujeres tenemos más contratos suspendidos que los hombres, casi el 10% de las mujeres tienen en este minuto su contrato suspendido, y eso no te asegura que te van a volver a vincular cuando se termine la Ley de Protección de Empleo. Entonces nosotros también dentro del Consejo Mujer COVID hemos señalado la importancia del subsidio para volver, ¿cierto?, que estas personas que tienen el contrato suspendido no se las despida. Y ahí hay un tema de género y de protección a la mujer súper potente, porque hoy en Chile, como tenemos la ley de Salacuna, si tú tienes 20 más mujeres contratadas, estás obligada a pagar Salacuna como empresa. Por lo tanto, si tú tienes que despedir a alguien, ¿ya?, y tienes, por ejemplo, 25 mujeres contratadas, ¿ya?, y de esas 25 a lo mejor tiene, no sé, tiene a 10 suspendidas, en el minuto de decidir a quién despides, ¿te va a convenir despedir a aquellas personas que te hacen terminar con una obligación de pagar Salacuna? Si tú despides a los hombres versus despedir a la mujer, ¿a quién te va a convenir despedir? A la mujer. Y llegar a la mujer 19 para no verte obligada como empresa a tener o pagar Salacuna, porque esas empresas están ahogadas y están tratando de sobrevivir. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es reducir los gastos. Entonces, todo ese tipo de inequidades de nuestra legislación es lo que tiene que el subsidio al empleo cubrir de forma súper consciente, porque si no, no solamente las áreas claves de la reactivación hay más mujeres, sino que nos van a despedir mucho más para llegar a la número 19 y no verse las empresas obligadas a tener Salacuna. Por eso ahí un gran foco es también el subsidio para la revinculación de los contratos suspendidos. ¿Y cómo les ha ido con eso? Bien, yo creo. Tenemos mucha esperanza. Mira, es una gran noticia, perdón que interrumpa, pero una gran noticia que esto no se vaya por el bono del trabajo de la mujer. No, sí, varias buenas noticias se van a ir, Andrea, hoy día. A ver, cuenta. Lo que puedo contar, Antes que no cuente eso, es que antes que no cuente eso... Lo que puedo contar, efectivamente se está trabajando en un subsidio con foco en mujer y que no dice relación con el bono del trabajo de la mujer. Yo creo que pero eso ya lo sabíamos. El bono al trabajo mujer, hay que mejorarlo y perfeccionarlo. Y lo segundo, como muy bien señala la Francisca, y por los mismos argumentos que incluso tú, Bárbara, esbozaste cuando hiciste la pregunta, el foco va a estar dado no solo en las nuevas contrataciones, que obviamente nos interesa,
que se contraten nuevos trabajadores, sino que también en ayudar a que aquellos trabajadores que estén suspendidos permanezcan en sus puestos de trabajo. Y es por un hecho bastante simple, y Bárbara lo planteaba cuando hizo la consulta. Hay muchas empresas que no les va a dar para contratar nuevos trabajadores, pero que hoy día tampoco les está dando para mantener a los actuales, y por lo tanto no queremos que aquellos trabajadores que estuvieron suspendidos durante este periodo de tiempo sean desvinculados. Y por eso que yo creo, y esto es lo que estamos trabajando, y así hemos recibido también propuestas de distintos actores, distintos especialistas en la materia, que el enfoque del subsidio debe tener, obviamente, tanto la contratación de nuevas personas como también la mantención o retención de aquellos trabajadores suspendidos. En nuestro país ya se han suspendido 730.000, 740.000 trabajadores desde el comienzo de la Ley de Protección del Empleo en el mes de abril. Y por lo tanto creemos que es súper importante dar herramientas para aquello. Y respecto a lo que planteaba la Francisca en términos de los costos, efectivamente el tema de la sala cuna es un tremendo tema hoy día. Y aquí quiero aclarar un punto. El proyecto que está en el Congreso hoy día no es que diga que los trabajadores tengan que ellos, obviamente, solventar la sala cuna, siendo hombres o mujeres. Traspás es el empleador quien va a tener que hacer una cotización específica a un fondo específico, ¿cierto?, de sala cuna, por el número total de trabajadores que tenga, sean hombres o sean mujeres. Por lo tanto, va a dar lo mismo si yo contrato 50 hombres o si contrato 50 mujeres, porque yo voy a tener que cotizar lo mismo. Y con eso vamos a eliminar este incentivo perverso, como señala muy bien Francisca, de mantener hasta la mujer 19, porque yo sé que si contrato a la mujer 20, mis costos se incrementan automáticamente en 200, 250, 300 o más miles de pesos por el costo de cada sala cuna, y por lo tanto, hoy día no son pocos los empleadores que obviamente están con la calculadora hasta qué mujer pueden contratar por los costos que ello implica. Eso hay que sacarlo. No hay ninguna duda que eliminando esa discriminación legal que hoy día existe, el empleo femenino va a tener una alternativa mejor de poder seguir creciendo, y especialmente en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. Andrea, ¿qué opina de esto? Y también les quiero preguntar de un punto previo, ¿por qué es tan importante que no sea incorporado en el bono mujer? Sí, a ver, el bono trabajo a la mujer es un lindo subsidio que se quedó rezagado en el tiempo. Este es un bono que se creó a imagen y semejanza del subsidio al empleo joven. El subsidio al empleo joven es del 2009, luego de la crisis previa, el 2011, 2012 se creó el bono de trabajo a la mujer en torno al ingreso ético familiar. Y lo que hacen estos subsidios, en el caso de la mujer, es que le entrega un subsidio, de los cuales 2/3 se va a la trabajadora, 1/3 se va a su empleador, siempre que sea un contrato formal, con cotizaciones, en que crece hasta un cierto monto en torno al salario mínimo y luego empieza a desaparecer. Y tiene algunas restricciones. Lo puede recibir una vez en la vida, por a lo más 48 meses consecutivos. Lo puede recibir la mujer de 25 a 59 años de edad. Y tiene que estar en el 40% inferior del registro social de hogares. ¿De dónde viene toda esta discusión? Es que en el acuerdo que se firmó en junio, entre los planes de reactivación, se propuso una manera de extender y de apoyar a las mujeres en el problema de la reactivación, es extender este bono al trabajo de la mujer del 40% al 60% del registro social de hogares. Yo estuve en ese acuerdo, yo estuve de acuerdo en la primera parte, lo firmé, me pareció excelente. ¿Qué pasó? Aprendimos del IFE, del ingreso familiar de emergencia, que moverse a lo largo del registro social de hogares no hace casi nada en cobertura. Si tú te movías del 40% al 60% sin aumentar los montos, entonces no tienes nuevos trabajadores que ingresan. Y lo mismo que pasó en el IFE. No es porque ingresaran trabajadores, no importa cuál es el registro social de hogares, es porque pasaste de 65.000 pesos a 100.000 pesos, que aumentó la cobertura. Entonces, solo pasar del 40 al 60% no iba a hacer nada. Y claro, estaba en el acuerdo, entonces la preocupación y las primeras discusiones que teníamos, la Fran les describió hasta todas las puertas que tocamos, las primeras puertas nos decían, está en el acuerdo. Y si está en el acuerdo, se hace. Pero aprendimos después del acuerdo que esto era insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que extender los montos. Hoy día llega la mujer que gana casi 500.000 pesos, recibe 1 peso. Y su empleado recibe 1/3 de 1 peso. Es irrelevante, completamente irrelevante. Una mujer el salario mínimo recibe, como no me acuerdo el número exacto, 30.000 pesos, su empleador recibe 15.000. Con eso no compensas el problema de la sala cuna. Entonces tiene que extenderlo a muchas más mujeres con salarios mucho más altos, porque esta es una problemática de todas las mujeres, o de buena parte de las mujeres, y no solamente de las mujeres en el grupo de menores salarios. El problema fue que cuando se creó el bono al trabajo de la mujer, quedó reajustado por el IPC,
y no quedó reajustado por el salario mínimo, que era lo que debía ser. También tiene este problema que sea consecutivo. Si tú por un mes no cotizaste, ya no tienes derecho. Si ya lo tuviste en el pasado, no tienes derecho. Si tienes 60 años, no tienes derecho. O sea, Entonces no iba a llegar a las mujeres, a no ser que repares todo eso. Y reparar todo eso, perdona, es un proyecto de ley. Es mucho más difícil hoy día teniendo la herramienta del bono del fondo COVID que permite hacer cosas por decreto ley. Entonces eso es un poquitito que si sigan por ese otro lado y haciendo del 40% al 60% del registro social de hogares, no iba a pasar mucho. Y esa era nuestra preocupación. No, o sea, sonaba muy bien, pero finalmente el impacto puede ser muy bajo, es súper excluyente. Exacto. ¿Francisca? No, esa fue la gran pelea que nosotros tuvimos en el Consejo Mujer COVID, y agradecerle a todas nuestras compañeras del Grupo de Reactivación Económica, y a la ministra de la Mujer y a la subsecretaria que nos convocaron, pues justamente estratégicamente fue eso. O sea, nuestro foco estaba en el subsidio al empleo, entendido como un porcentaje de la remuneración que se va a hacer en base al sueldo mínimo, y no como el bono trabajo mujer, que no hay ningún problema que se perfeccione, ojalá que se perfeccione, pero esto tiene que ser mucho más amplio. Para que tengan como una idea, en el 2019 el promedio mensual del bono trabajo mujer fue de 37.000 pesos, de lo cual es solo un tercio fue para la empresa, es decir, estamos hablando de 12.500 pesos más o menos para la empresa el año pasado, versus 160.000 pesos que más o menos se está hablando en el subsidio al empleo. Entonces no pueden competir, y además tienes que estar como mujer en el registro social de hogares, en el 60% más vulnerable del registro social de hogares, y eso excluye a todo el resto de las mujeres que necesitan trabajar, y por el monto obviamente no compensa los costos de contratación. Y, o sea, yo creo que el tema está súper claro, yo creo que lo hemos logrado transmitir, yo creo que en la prensa de repente se confundía y se hablaba de bono trabajo mujer como subsidio al empleo, pero nosotros ya tenemos la tranquilidad que el gobierno lo está diferenciando y que vamos a tener un subsidio al empleo con enfoque de género que realmente compense en estas inequidades y dificultades de la mujer en pandemia y todo, ¿cierto? Como está asumiendo el tema de cuidado cuando no estamos con redes de apoyo. O sea, ¿cuándo pensamos como mamá que nuestro hijo, o como papás, que nuestro hijo iban a dejar de ir al colegio o a las salas cuna o a los jardines infantiles si no era porque estuvieran enfermos, y ahora no pueden ir? O sea, es una cosa que no estamos preparados como sociedad para eso, los lugares de trabajo y nosotros como trabajadores no estamos preparados para eso. Y yo quisiera complementar un punto que dijo Fernando con respecto al tema de la sala cuna, que el proyecto de ley de sala cuna es fantástico y hay que revivirlo como sea, porque actualmente tiene derecho a sala cuna solamente aquellas madres, ¿ya?, que tienen la suerte de trabajar en empresas con 20 o más mujeres trabajadoras, que antes de la pandemia era apenas un 11% la empresa en Chile, y todo el resto llegaba a número 19 para no verse expuesto a este costo. ¿Qué hace este proyecto de ley? Este proyecto de ley te lo extiende a todas las mujeres dependientes, de cualquier número de empresas, basta con tener un contrato de trabajo. Lo extiende el derecho a las mujeres, a las madres independientes, a las trabajadoras de casa particular, y extiende el derecho también al padre. Y nosotros presentamos, junto con Comunidad Mujer y Mujer Empresaria, una indicación que se la presentamos al entonces ministro Nicolás Monkever y a la senadora Carolina Coit, fue aprobada, fue patrocinada por el Ejecutivo y también por la Comisión de Trabajo del Senado, fue aprobada por unanimidad, y es tanto como fomenta la corresponsabilidad que si ambos padres son trabajadores, entre ellos pueden decidir quién ejercer el derecho a la cuna. Entonces se adapta mucho más a las realidades familiares y asume que el padre tiene derecho a la cuna si los dos son trabajadores. Entonces, y además, este fondo solidario que contaba Fernando, de un 0,1% de cotización adicional con un tope máximo, no se paga un 0,1% de todos los sueldos, así que son elevados. Además tiene plata el Estado, o sea, es un fondo solidario donde aportan todas las personas trabajadoras y también aporta el fisco, el Estado, porque asume que el cuidado de los niños es un tema social que todos tenemos que aportar justamente para que madres y padres puedan trabajar y tener su ingreso y su trabajo remunerado. Subsecretario, parece tan evidente la bondad de tener una sala cuna universal, sin embargo no ha logrado avanzar. ¿Por qué? Se ha mencionado dentro de las razones, más que nada el tema de quiénes serían los proveedores, o que si se podía dejar a los privados también participar en ese mercado. ¿Va por ahí o es por otra cosa? Yo te diría, Bárbara, que
hay algunos senadores que no han entendido la lógica del proyecto. No han entendido que este es un proyecto laboral, que lo que busca hacer es fomentar una mayor incorporación de mujeres al mercado del trabajo. Y han utilizado como argumento, a mi juicio completamente equívoco, querer entrar a discutir respecto de temas educacionales en un proyecto que es exclusivamente laboral. Y por lo tanto yo espero que, así como lo plantea muy bien Francisca, que ha estado participando activamente del proyecto, y ojalá también se nos sume Andrea y tantos más, empujemos para que este proyecto avance. Hoy día, lo que existe hoy día en la ley es absolutamente discriminatorio. Y no hay ninguna razón para que un proyecto como este no se discuta. Podrán verse mejoras. Nosotros como gobierno hemos estado siempre disponibles a ver mejoras. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, si no por unanimidad, en la Comisión de Trabajo del Senado, pero lamentablemente pasó a la Comisión de Educación y se entrampó. Y hoy día está pegado ahí, porque no se ha entendido que este es un proyecto laboral. Vuelvo a decir, aquí algunos quieren entrar a la discusión de la calidad de la educación de esa sala cuna y de intentar meter esto en un proyecto educacional, cuando ese no es el foco. Acá el foco es eliminar la obligación de sala cuna para aquellas empresas con un número determinado de mujeres, sacar el componente de género y que esta cotización se pague por el número total de trabajadores para eliminar, obviamente, este desincentivo. Eso es, que es un proyecto simple, pero que puede producir gran impacto si logramos avanzar, como además señala Francisca, con un fondo solidario. Yo espero que hoy día, en que hay bastante consenso en que tenemos que dar un enfoque de género en las distintas políticas públicas, ojalá ese consenso que tenemos y que es bastante transversal, podamos también construirlo en un proyecto que lleva años durmiendo en el Congreso y que lamentablemente no ha tenido los consensos que todos hubiéramos esperado para que pudiera avanzar. Andrea, en un comienzo, cuando se legisló la ley para suspender laboralmente a los trabajadores, la ley de protección al empleo, se pensaba en 3 meses, incluso que iba decreciendo. O sea, creíamos que esto iba a durar un par de meses y que íbamos a poder salir. Se fue alargando, alargando. Ustedes participaron también en acuerdos económicos para proveer de los fondos suficientes para poder enfrentar esta pandemia. Pero ¿hasta cuándo vamos a tener espacio? Porque así como vemos, esto ya no solo llevamos 6 meses, pero podría ser quizá un año más. ¿Cuánto tiempo, cuánto espacio tenemos para seguir implementando programas de ayuda que son tan necesarios? Es una gran pregunta porque tenemos que hacernos cargo de esta crisis tan grande, tan dolorosa, con un impacto que no es solamente económico, es social, en términos de niños que dejan de ir a la escuela, de mujeres en general, chicas que van a desertar probablemente para lo que hemos estado conversando, para el cuidado, violencia de género, violencia intrafamiliar, todo el problema de hacinamiento tiene unos costos que son mucho más altos de lo que podemos calcular con estos números que estamos poniendo arriba de la mesa. Pero al mismo tiempo tenemos problemas de sostenibilidad fiscal que son reales. Felizmente nos encontramos hoy día, partimos de esta problemática con un ahorro importante en el Fondo de Estabilización Económica y Social, alrededor de 5 puntos del PIB, y además teníamos una tasa de endeudamiento pública bastante menor que la de los países emergentes, y a un fisco que se está endeudando a una tasa de interés negativa, o por lo menos bastante por debajo de lo que es el crecimiento a largo plazo. Nos permite atender esto. Pero claro, por supuesto, en la medida que esto se alargue, que tome más tiempo, se vuelve más difícil atenderla. Y la hemos atendido en buena parte con los recursos de los propios trabajadores. Recuerda que la Ley de Protección del Empleo lo que hizo fue permitir a los trabajadores acceder a los fondos que tienen su cuenta individual, ir al seguro de cesantía que habían aportado sus empleadores. Los trabajadores de casa particular fueron a su cuenta del 4,11%. Y además del 10% de las FP. 14.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Y son fondos propios de los trabajadores. Si uno calcula más o menos, el Estado para las familias, no estoy hablando del FOGAPE y esas cosas, para la familia ha puesto unos 4.000 millones de dólares, las propias familias han puesto unos 15 o 16 mil millones de dólares. Esa es la realidad de cómo la hemos atendido en la pandemia hasta ahora. Así que yo creo que lo más importante es que aprendamos a comportarnos y poder hacer lo más posible, lo más compatible posible nuestras vidas económicamente activas con el virus. No vamos a poder estar encerrados para siempre, no vamos a poder tener a los niños en la casa para siempre. Tenemos que buscar mecanismos para hacer esto de manera lo más responsable posible, porque el virus va a seguir con nosotros. La mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia, salir solo cuando hay que salir,
todo el cuidado que tienen que hacer los empleadores, yo honestamente no le veo más salida que eso. Y tenemos que empezar a hacerlo, estamos con los contagios medio estancados, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para una cosa comunicacional. Yo creo que sabes que hay algo que no se ha comunicado muy bien, que es algo que tú acabas de decir, Bárbara, que esto puede durar mucho. Entonces estamos todos como pensando que después del 18 vamos a salir y estamos listos, me sacaron de la cuarentena, estamos listos. No estamos listos. Que 1 año y medio más, o medio, quién sabe, no tenemos idea, pero puede que sea un periodo largo de tiempo y en ese tiempo no podemos seguir con la economía como estamos ahora. Es demasiado costoso y va a depender del comportamiento propio de las personas. Sí, ahora el punto es, va a seguir por mucho tiempo. En el caso de los seguros de cesantía, los recursos se van acabando. El 10% se dijo que era por una única vez, se ha planteado ahora un segundo, pero recordemos que cerca de 3 millones de personas se quedaron con 0 pesos. O sea, ni siquiera podrían volver a sacar, aunque hubiera una segunda oportunidad. Y los propios trabajadores que ya utilizaron su recurso de la cuenta individual, ya tuvieron el derecho, si pierden el empleo a la salida de esto, porque el seguro, el subsidio no fue suficientemente importante o ese sector no se reactivó, no va a tener recursos. Ese es un trabajador que no va a tener recursos. Entonces tenemos que pensar muy bien en cómo podemos mantener la economía andando de la mejor manera posible y al mismo tiempo evitar los contagios. Otra de las dificultades, dado que pensamos que esto iba a durar poco tiempo, en muchos comercios, locales, restaurantes, turismo, claro, suspendieron a los trabajadores, han seguido pagando, pero que finalmente ahora dicen, bueno, va a terminar siendo casi para peor, me he endeudado, me he gastado todo, no puedo reabrir, ¿y ahora qué hago? Porque igual no los puedo reincorporar. O en el caso de los créditos FOGAPE, se prolongaron, o extensión de crédito, 6 meses, pero ahora me va a tocar la cuota y han pasado 6 meses y sigo teniendo 0 ingresos. O sea, va a ser peor que como. Así es, tenemos que en el fondo ir replicando algunos de estos. Quizás se lo vas a poder retirar a la construcción, por decir algún ejemplo, porque la construcción va a tener las obras públicas, pero vas a tener que tener otros sectores en que, como decía yo hace un rato atrás, van a convivir sectores que van a estar en situaciones que son muy diversas y vamos a tener que ir a apuntalar algunos sectores con unas herramientas y otros con otras. Francisca, ¿lo ves en fácil? El énfasis, yo creo que el nivel de incertidumbre es muy grande. Yo creo que el costo, tanto como decía la Andrea, de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, va a ser grande, del país, de las empresas también. Yo creo que pocas veces vamos a estar en momentos más complicados, por lo tanto las políticas públicas correctas son de una importancia impresionante. Vuelvo a insistir en el tema del dolor que esta pandemia va a dejar no solamente en la salud, en las vidas, sino también esas familias que están cayendo en la pobreza y que tenemos que hacer lo posible e imposible para que logren salir de esa pobreza. Tenemos que apoyar mucho también a través de fondos a aquellas mujeres que, porque se han privado de sus trabajos formales, han tenido que hacer pequeños emprendimientos y pequeños negocios, de ayudar a formalizarla. ¿Para qué? Porque se ha generado mucho negocio de mujeres muy creativas que están ahí, pero claro, ¿cómo acceden al crédito? ¿Cómo se ganan un fondo? ¿Cómo un capital abeja? Tenemos que generar fondos realmente para ayudar a las mujeres que están haciendo estos emprendimientos para que se puedan formalizar. Yo creo que ahí hay una capacidad creativa y una capacidad de empuje de la mujer chilena maravillosa. Yo creo que van a ser muchas emprendedoras, pero tenemos que darle plata a esas emprendedoras para que puedan formalizar. Y yo creo que un poco como idea fuerza, subsidio con enfoque de género fuerte, porque son condiciones desequilibradas las cuales están muy difíciles en las mujeres. Proyectos a la cuna para padres y madres trabajadoras de forma urgente, porque encarece la contratación, desincentiva la contratación, y lo peor ahora es que puede estimular la desvinculación de los contratos suspendidos. Apoyo a la sala cuna. Esta ley además apoya a las salas cunas privadas, que son emprendimientos especialmente de mujeres que contratan a mujeres y que permiten que otras mujeres salgan a trabajar. No es un tema educacional, como dice Fernando, es un tema laboral. Y yo creo que las condiciones que se generaron antes para oponerse por parte del sector al proyecto de ley de sala cuna universal, que no me gusta llamar universal porque no es universal, sino que para madre o padre trabajador en su caso ya no tienen sustento. Las salas cunas que va a financiar este fondo solidario van a tener que tener la autorización del Ministerio de Educación, o sea, con todos los requisitos del Ministerio de Educación. Por lo tanto son salas cunas
y jardines infantiles seguros. Así que darle con eso, así que subsecretario acá, Chile Mujeres tiene una súper aliada, comunidad mujer también, mujer empresaria, todas las organizaciones, y el impulso que tiene el proyecto de Irse a la Cuna del Consejo Mujer COVID, que son 28 mujeres totalmente transversales de todas las organizaciones, de todos los sectores políticos, todas estamos por sacar adelante este proyecto de Irse a la Cuna. Así que ahora cuando presentemos el informe al presidente de la República, va a tener un respaldarazo, un espaldarazo a ese proyecto que antes no tenía y tenemos que darle con todo. Nos quedamos entonces más optimistas. Muchas gracias a los tres por haber participado. Subsecretario, ¿cuándo vamos a tener novedades? En los próximos días esperamos ya tener novedades respecto de lo que hemos conversado. Obviamente las noticias, ustedes saben, las da el presidente, no las da el subsecretario, así que el presidente va a dar el anuncio en los próximos días, pero va en la línea de lo que hemos conversado. Yo creo que es súper importante el consenso que se ha generado, que el subsidio a la contratación es independiente del bono al trabajo de la mujer. Yo comparto con Andrea, el bono al trabajo de la mujer puede avanzar en paralelo como una medida alternativa, pero no basta con subir el porcentaje, hay que reforzarlo, hay que perfeccionarlo. Yo creo que estamos todos alineados en ese sentido. Me alegro de las noticias de Francisca del apoyo transversal al proyecto de Irse a la Cuna, no solo de Chile Mujeres, que ha existido siempre, sino que de otras organizaciones también de mujeres que ven en esto una alternativa concreta. Y nada, pues agradecer también, Bárbara, obviamente, la invitación, el espacio para conversar. Creo que es súper importante, y lo decía Andrea, la reactivación económica va a ir de la mano de la actividad sanitaria. En la medida en que avancemos sanitariamente, vamos a poder ir reactivándonos económicamente. Si nos quedamos atrás o si retrocedemos en términos sanitarios, eso va a ser un perjuicio en términos laborales y en términos económicos. Y es súper importante por el ejemplo que ponían, por ejemplo, de los restaurantes, lo decías tú misma, Bárbara. Los restaurantes hoy día no pueden funcionar en etapa 1 y etapa 2. Es decir, no pueden funcionar ni en cuarentena ni en transición. Sabemos que en etapa 3 de preparación pueden funcionar, pero solo en las terrazas y en las veredas. Y sabemos que en etapa 4 pueden funcionar en espacios cerrados con un aforo reducido y en etapa 5 en espacios cerrados con un aforo un poco menos reducido. Por lo tanto, en la medida en que avancemos en el tema sanitario, vamos a poder ir, obviamente, reactivando nuestra economía, reactivando los empleos. Por eso es tan importante el autocuidado. Cuidarnos nosotros, cuidar a nuestro entorno, porque así vamos a poder ir saliendo de esta pandemia que, como bien decía Andrea, no sabemos cuándo va a terminar. Y como no sabemos cuándo va a terminar, en ningún momento podemos confiarnos de que queda poco, porque esto puede ser para largo. Esperamos, obviamente, una vacuna. Mientras no tengamos una vacuna, todas las medidas de autocuidado vamos a tener que seguirlas haciendo. Así que eso, súper importante. Muchas gracias, subsecretario, por habernos acompañado. Andrea, Francisca, estuvo la verdad muy interesante. Vamos a hacerle seguimiento a este tema, a ver si la próxima vez que nos juntemos tenemos novedades. Y mejores cifras de empleo en las mujeres también. Muchas gracias, Bárbara. Un abrazo. Un abrazo. Dejamos a todos también invitados a que sigan junto a nosotros informándose y revisando nuestros contenidos en emol.com.